por favor, en el capítulo 21. Capítulo 21 del libro de Génesis. Puesto me ocurrió un percance. Tengo dos cosas en la mente. Génesis capítulo 21 y en el versículo 8. Génesis 21, 8. Dice la Escritura, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día en que fue destetado Isaac. La Escritura, la palabra de Dios es muy clara y muy precisa. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, muchas veces la Biblia nos da detalles. Y una palabra muy semejante a esta, y creció el niño, se refiere a Jesús también en el libro de Lucas. Usa el mismo lenguaje, porque este Isaac es el cuadro más perfecto de Cristo en la Escritura, ¿verdad? Y varias cosas que se asimilan en la vida de él como la vida de Jesús. Así que dice la Biblia, y creció el niño. Y creció el niño. Todo crecimiento de una criatura, todo crecimiento natural de una criatura, trae gozo a la vida de los padres. Lo mismo ocurre en el creyente. Todo crecimiento espiritual en la vida del creyente trae gozo a Dios. Por consiguiente, nosotros tenemos la responsabilidad de crecer como creyente. Una vez que uno ha sido salvo, tiene la responsabilidad de crecer. Aquí dice la Biblia, y creció el niño. Creció el niño, no se quedó pequeño. Lo mismo debe de ocurrir en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Isaac creció. Isaac era el producto de la promesa que Dios había dado a Abraham en el pasado. Y a través de la simiente de Abraham, y en este caso con Isaac, dice la Biblia que debía de continuar la línea de la promesa por la cual en el futuro habría de nacer el Cristo. Muchas cosas interesantes. Este hombre Isaac creció, este niño creció. Al punto, dice la Biblia en el capítulo 22 del Génesis, que lo vamos a tomar más adelante, dice que cuando Dios habló con Abraham y le dice a Abraham, Abraham, ofréceme a tu hijo, tu único Isaac en sacrificio, a quien tú amas, en el monte Moría, en uno de los montes que yo te mostraré. Qué interesante. Dice la Biblia que Abraham no se cuestionó nada, sino que al otro día, muy temprano por la mañana, despierta a su hijo, va con un par de siervos y lleva todas las cosas necesarias para ofrecer a su hijo como sacrificio. El hijo, cuando van subiendo aquel monte, porque Abraham le ha dicho a los siervos, quédense aquí abajo mientras el muchacho y yo vamos, adoramos y volveremos a vosotros. El jovencito le pregunta a su padre, padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, mas ¿dónde está el animal para el holocausto? Y el padre le dice, hijo, Dios se proveerá. Qué interesante, Dios se proveerá. En ese preciso instante, Isaac entendió que él era el sacrificio. Se sometió a la voluntad del Padre y se sometió a la voluntad de Dios. Yo veo abiertamente en él un crecimiento espiritual. Aquí estoy. Si yo he de morir, Padre, para que tú puedas agradar a Dios, así sea. Cuando llegaron a la cima del monte, comenzó Abraham a montar piedra sobre piedra para hacer el holocausto. Dice que sacó la leña del hombro de su hijo, la puso sobre el altar y luego tomó a su hijo y lo pone sobre la leña. Luego tomó el cuchillo para degollar a su hijo, cuando Dios del cielo le dice a Abraham, Abraham, no le hagas al muchacho nada, puesto que ya veo que tú tienes fe. Y luego ve un animal
trabado en una zarza de los cuernos, ¿verdad? Y es exactamente lo que Abraham había dicho. Dios se proveerá. Mi amigo, mi amiga, la Biblia dice que somos todos pecadores. Todos somos pecadores. Y un día todos daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Nos guste o no nos guste. Queramos o no queramos, dice la Biblia que un día cada criatura pasará frente a Dios. En cierta ocasión pasarán los que no son salvados y en otra ocasión pasarán los que sí son salvados. Pero cada hombre y cada mujer se enfrentará ante Dios. ¿Cómo estaremos? Callados y desnudos. ¿Qué vas a decirle a Dios? Isaac creció al punto de decir, Señor, aquí estoy. Úsame. Un crecimiento espiritual. ¿Quién estaría dispuesto a dar la vida? Dar su vida porque su papá quiere agradar a Dios. ¿Lo has pensado alguna vez tú? Joven, ¿lo has pensado? Si tú hubieses sido Isaac, pasan los años, se muere la mamá de Isaac. Abraham la sepulta junto a sus hijos y luego Abraham se da cuenta que él está envejeciendo, pero quería ver a su hijo casado. Envía a su siervo, a su parentela, a buscar una esposa para su hijo. ¿Cuántos años tenía Isaac? 40. Y el siervo obedece porque hizo un pacto, Abraham hizo un pacto con aquel siervo y va a buscar esposa para su hijo. Y al llegar allá, este siervo como creyente, viendo siempre a su amo Abraham, que tenía un encuentro, un compañerismo con Dios, este hombre ora a Dios. Y le pone requisitos, Señor, que sea la mujer, la primera que yo encuentre al llegar allí, que sea una de las hijas de la familia de Abraham. Y que yo le pida que me dé a beber agua. Y además que esté dispuesta a sacar agua para darle a mis cabellos. Esa sea la esposa para el hijo de mi amo. Y así fue. Así ocurrió tal cual el siervo había propuesto a Dios. Regresa con ella, ¿verdad?, para casarse. Y resultó ser que aquella mujer era estéril. Qué interesante. Cuando estudiamos la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que las 3 mujeres de los patriarcas fueron estériles. Las 3. La de Abraham, la de Isaac y la de Jacob. Y la pregunta es ¿por qué? Siempre hay alguien detrás del plan de Dios actuando para que no se cumpla el plan de Dios. En este caso, obra del diablo. Muchas veces tú y yo tenemos buenas intenciones, queremos hacer cosas buenas para con Dios, pero alguien siempre nos está soplando el oído, cosas para que no hagamos la voluntad de Dios. Pasaron 20 años, este matrimonio ya estaba casado, Isaac y Rebeca, cuando Isaac, en su crecimiento espiritual, va a Dios en oración y le pide a Dios que levante la esterilidad de su amada. Capítulo 25 del libro de Génesis. Génesis 25, versículo 19. Dice, esto solo, 25, 19 del Génesis. Para entender el contexto vamos a leer algunos versículos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Imagínense, bastante maduro, ¿verdad? Bastante maduro. 40 años, tiempo de 40. ¿Qué significa el número 40? Tiempo de prueba. El número de las pruebas. 40 años en el desierto pasó el pueblo. Dice, y era Isaac, versículo 20, de 40 años
cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo, y oró, fíjense el 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concedió Rebeca su mujer. Un hombre que ora, un hombre que va al Señor, al Creador, al autor de la vida, a buscar solución. ¿Qué haríamos tú y yo? Vamos al doctor. Buscamos un doctor, pagamos el bono, hacemos todas las cosas que hay que hacer. ¿A quién tenemos que ir siempre? Acudir a Dios en oración, como dice el libro, la lección del discípulo bíblico. Fue a Dios. Y concibió Rebeca a su mujer. Versículo 22. Y los hijos, noten, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, ella, lógicamente, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Quién? Ahora ella. ¿Por qué habrá ido ella a consultar a Jehová? Porque su marido había ido a hablar con Dios y gracias a la oración del marido, Dios le respondió y quedó esperando familia. Y en este caso pensemos por favor que ella es una mujer, como se le dice en nuestro país, una primeriza. Siempre una primeriza pregunta, oye, ¿a ti te pasó esto? ¿Te pasó esto otro? Día atrás yo estaba con en una plaza con mis nietos y la gente preguntándose, dos mamás con bebé, preguntaban, ¿se conocieron allí? ¿Te pasó esto? ¿Te pasó esto? Y qué sé yo, conversando, ¿verdad? Y dice el versículo 23, y le respondió Jehová. Jehová le responde a ella en voz audible y le dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Una pelliza es como un cuero de animal. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de, ¿qué dice? 60 años cuando ella los dio a luz. Vale decir 20 años casados sin poder tener hijos. Interesante, bastantes años, ¿verdad? Y Dios le responde. Crecimiento, crecimiento. Vemos abiertamente aquí, y que sea el niño. Cuando joven está dispuesto a dar su vida para que su padre cumpla al Señor y él está dispuesto a entregar la vida al Señor. Luego lo vemos orando al Señor. El Señor le responde y el Señor revela crecimiento espiritual. Un crecimiento físico y un crecimiento espiritual. En el creyente debe de haber también un crecimiento espiritual. Ya hemos crecido físicamente, ahora tenemos que tener un crecimiento espiritual. ¿Cómo? En primer lugar, para poder crecer espiritualmente, el hombre tiene necesariamente que tener un encuentro con Dios. San Juan, capítulo 3, versículo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 3. Observemos qué dice la Escritura, la palabra de Dios en San Juan 3. Hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo, le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La Escritura, la palabra de Dios enseña que el hombre tiene que tener un encuentro con el Señor y el hombre tiene que volver a nacer. Porque aquí está hablando el que no naciere de nuevo. ¿Qué significa de nuevo? Otra vez. Nacer otra vez. Cuando uno estaba en el colegio y en la básica, enseñanza básica, y hacía mal la tarea, el profesor que le decía, borra eso, está malo, y tienes que hacerlo bien, pero hacerlo de nuevo, porque te quedó malo. ¿Qué es de nuevo? Volver a hacer. En este caso,
dentro del contexto es volver a nacer. Nicodemo, versículo 4, le pregunta. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entendió lo del nacimiento físico. Pero Jesús le responde del nacimiento espiritual. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, que ha nacido físicamente, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le está hablando a este hombre de un nacimiento espiritual. Cuando el hombre tiene un encuentro con el Señor, reconoce que es pecador, se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados al Señor y le pide al Señor el perdón, le pide la vida eterna. Y Dios con su gracia y misericordia lo va a hacer. El hombre puede desde allí, deteniendo primero el segundo nacimiento, desde allí en adelante debe necesariamente que comenzar un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que tener a Cristo en su vida, en su corazón, para poder crecer espiritualmente. En la primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan 5, 11. Dice la Escritura la palabra de Dios. Observemos en primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está, noten, y esta vida, la vida eterna, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios siempre ha hecho todo lo necesario. Pero mucha gente ha rechazado lo que Dios ha dado. Mucha gente que ha tenido la verdad, que se le ha mostrado la verdad, no quiere apropiarse de ella. Por ejemplo, lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Observemos, desde un comienzo, en este hermoso libro, Pablo nos explica abiertamente lo que Dios había dado al hombre y cómo el hombre abiertamente rechaza la voluntad de Dios. Romanos 1. Y voy a dar lectura desde el versículo 18. Romanos 1, 18. Fíjense, porque la ira de Dios, el enojo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, fíjense, del principio el hombre conoció a Dios. Todos los hombres del principio conocieron a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre comenzó a adorar ese tipo de cosas. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, versículo 22, fíjense, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso lo estamos viendo en nuestra ciudad en el día de hoy. Versículo 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, observen, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora bien, todo este cuadro que describe aquí la Escritura dice que estos hombres, habiendo entendido la voluntad de Dios, habiendo conocido la voluntad de Dios, se desviaron. Pero, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios hacia ellos? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 8. Pues, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios en su misericordia, en su gran amor con que nos amó, sabiendo que el hombre se desvió de la voluntad de Dios. ¿Qué hace Dios? Demuestra su amor. Comparte su gracia, su misericordia, sabiendo que el hombre está perdido por sí mismo, por sí solo. Entonces Dios en su misericordia envió a su Hijo amado al mundo para dar su vida por el hombre. Porque el hombre se ha tornado pecador. Observemos en Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice el Señor, como está escrito, ¿dónde? En la Biblia. No hay justo ni aun uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos
los seres humanos, se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Qué tremendo! Versículo 23, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Fíjense la palabra todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre pecador está desechado de la gloria de Dios. No puede entrar por sí solo o por sí mismo a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y su santidad demanda justicia. Por consiguiente, Él no tiene relación con el pecado, porque Él es santo. Entonces, viendo que el hombre estaba perdido, ¿qué hace? Envió a su Hijo Jesucristo al mundo. San Juan capítulo 3, por favor, en su Biblia. San Juan y el capítulo 3. Versículo 16, San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice el Señor Jesucristo mismo hablando con Nicodemo aquí otra vez, le dice, porque de tal manera, de tal modo, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, mi amiga, en esta mañana, tú tienes que entender que Dios te ama. Y Dios te quiere dar la salvación gratuita. Que tú no tienes que pagar absolutamente nada. Tan solo confesar al Señor y recibir la salvación que Dios te da. Porque la salvación no depende del hombre. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Interesante lo que el apóstol Pablo nos habla aquí en Efesios capítulo 2, en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos. La palabra gracia es un don no merecido, un regalo que no merecemos. No lo hemos trabajado por ello, no lo hemos ganado. Es algo que viene desde arriba que no lo merecemos. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Todo tiene que ver con la fe. Y esto, ¿qué cosa? La gracia y la fe. Y esto no de vosotros, no es de vosotros. La gracia ni la fe no es del hombre, viene del cielo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don, es regalo de Dios, no por obras. Para que nadie se gloríe. La salvación no depende de mí. El hombre no tiene que cuidar su salvación. Hay muchos que creen que hay que cuidar, que hay que mantener la salvación. No, porque yo no la he ganado. Yo no la merezco. Yo no la obtuve por mí mismo, por un sacrificio que yo haya hecho. Porque es algo completamente gratis, que Dios le da al hombre en su misericordia, en su amor. Quizás tú te estás preguntando esta mañana, ¿y qué puedo hacer yo para obtener esa salvación? Pablo, el apóstol, nos responde en el libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo da una respuesta clarísima en cuanto a esto. ¿Qué puedo hacer yo? Yo quiero tener un encuentro con el Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que no merezco el cielo. Pero, ¿qué puedo hacer yo para recibir esa salvación que Cristo me da? Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Ser salvo.
¿Qué tienes que hacer tú, mi amigo, mi amiga? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo. No es pensamiento de Pablo, es inspiración del Espíritu Santo a Pablo para escribirnos esto. Serás salvo. ¿Cuándo? En el momento que confieses, en el momento que crees. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca. Para poder crecer espiritualmente, primero se debe ser un hijo o una hija de Dios. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. La Biblia es muy clara. San Juan, capítulo 1. Y en el versículo 12, dice la Escritura. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi amigo, mi amiga, si tú quieres ser un hijo o una hija de Dios, como dice aquí, tienes que recibir al Señor Jesucristo y creer en Él. ¿Cuánto te cuesta? Nada. ¿Cuánto te vas a demorar? Nada. Es algo tan breve, tan rápido como el nacer. Una criatura cuando está lista para nacer, ella nace en un segundo, siempre y cuando esté todo preparado. Si se demora más, es a veces porque la madre tiene dificultad, pero cada criatura sale rápido, nacimiento rápido, ¿verdad? Así es también en lo espiritual. Para poder crecer espiritualmente, primero se ha de nacer espiritualmente. ¿Quisieras tú en esta mañana nacer espiritualmente? Dios lo quiere. Dios desea que cada hombre y cada mujer sea un hijo o una hija de Dios. Oremos.